Ok, ok, vamos a dar inicio. Espero todavía me puedan escuchar bien. Eh, Pensé que iba a tener que hacer la sesión offline porque como ustedes han notado, me han enviado correos, yo también lo he reportado al área técnica, se ha tenido inconvenientes de acceso a Sayuna. Am, Da uno inicio de sesión y se queda en inicio de sesión, no ingresa al curso. Entonces, eso lo reporté, esperemos a ver que estén trabajando al respecto. Eh, Precisamente mientras se organizaba el tema de mi Acrobat que no me estaba permitiendo ingresar al cronograma, porque pensaba que lo tenía que hacer offline, hice el inicio de sesión de Sayuna y me dio paso. Entonces, vamos a hacer la sesión con la información que tenemos en plataforma. Entonces, la sesión del día de hoy, nuestra segunda sesión, en la que vamos a trabajar primero el programa de actividades, vamos a hablar sobre el programa de actividades, lo que tenemos que estar desarrollando en este momento, y hablar sobre am, las instrucciones de las actividades que tenemos que desarrollar en este momento. Tengo a alguien en sesión con el nombre 2252450. Por favor, puedes cambiar tu nombre en Zoom. Al lado de tu nombre hay tres puntitos donde puedes hacer el cambio. Alguien que tiene el nombre El Tosk también. Ah, alguien que tiene el nombre Gash Nurse. ¿Puedes identificarte con el nombre que está en el curso, por favor? Juan también con un apellido. Am, no sé, Tuti Cárdenas Rocha. ¿Ese es tu primer nombre, Tuti? Y alguien que también tiene el nombre Ludi. Si pueden poner, por favor, sus nombres como están en el curso o el nombre o primer nombre y primer apellido para poder identificarlos. Voy a dar inicio a la sesión. Estamos en la plataforma como tal, Desayuna, estoy en cronograma. Am, Vamos a revisar entonces en este momento qué es lo que tenemos que ir desarrollando. En la primera sesión hablamos sobre el resultado de aprendizaje número uno. Hablamos que la semana anterior tenían que estar trabajando lo que era el componente formativo Hello, it's nice to meet you y la evidencia test EDW1. A partir del día de hoy empezamos a trabajar el resultado de aprendizaje número 2. Esto nuevamente es por cronograma, por orden del cronograma. No quiere decir que la actividad anterior ha sido cerrada, todavía está habilitada. Pueden ingresar a la misma y trabajar. La fecha que ustedes van a tener muy en cuenta es la fecha final o límite de recepción de actividades, que es el 13 de septiembre a las 11:59 de la noche. Ese día sí, todas las actividades van a cerrar, ¿vale? De resto, todas las fechas que vemos en el cronograma y las que estamos viendo en plataforma son de orden o para orden dentro de nuestro curso. Entonces, el resultado de aprendizaje número 2 que empezamos el día de hoy, el 21 de agosto, tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia de producto y desempeño foro Let's Meet. Y bueno, estamos desarrollando la sesión del día de hoy, que es la correspondiente al resultado de aprendizaje número 2. Entonces vamos a revisar esto, componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia foro Let's Meet. Entonces me voy a volver al curso, es más, voy a abrir en una pestaña aparte. Entonces voy a ingresar aquí en actividad de aprendizaje guía. Aquí tengo desplegado los componentes. Aquí tengo el componente Let's Introduce Ourselves. Voy a dar clic en el mismo, clic en el botón rojo. Y aquí tengo el componente formativo, lo que voy a aprender en el componente formativo, específicamente todo lo correspondiente al presente simple. Entonces, voy a revisar toda la información que está dentro del componente formativo, voy a dar clic en continuar y ahí voy a tener la información que tenemos dentro del el componente formativo, que es lo que tengo que estudiar y aprender. Tengo algunos conceptos gramaticales, tengo la información correspondiente a lo que es los verbos, eh, la forma en que se pueden ver los verbos, la estructura que se pueden dar a los verbos. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo be,
que ya en su forma definitiva es to be. El verbo do en su forma definitiva sería to do. Have, to eat, read, to read. Y así son la mayoría de los verbos, ¿vale? Entonces, hablamos de lo que es la preposición to. Tenemos aquí la conjugación de verbos para las personas, que es muy importante cuando estamos trabajando el presente simple, poder conjugar los verbos para cada una de las personas. Entonces, ustedes van a estudiar este componente formativo. Van a hablar sobre, o el componente formativo va a hablar sobre la tercera persona singular. ¿Qué es la tercera persona singular? Es muy sencillo. Yo no estoy hablando de mí, que sería la primera persona. Yo no estoy hablando de ti, que sería la segunda persona. Yo estoy hablando de Laura o de Pedro o del perro. Esa sería la tercera persona. No soy yo, no eres tú, es una tercera persona. Esa es la tercera persona singular, ¿vale? Y para esa persona se conjugan los verbos de manera diferente. Eso aplica para pronombres y para los sujetos, es decir, para hablar de nombres de personas o para hablar de categorías de personas. Por ejemplo, yo digo ella, pero también puedo decir Sandra, pero también puedo decir la estudiante, que sería una categoría de persona. Entonces, es una tercera persona que no está hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de una tercera persona. Eso ocurre en el español, le ocurre en todos los idiomas, ¿vale? Am, pero también ocurre para el masculino. Entonces, yo puedo decir él, pero también puedo decir Pedro, pero también puedo decir el estudiante, ¿vale? Ok. Entonces, usted va a estudiar muy bien lo que es la tercera persona de singular. Cuando ustedes están escribiendo sus oraciones o cuando están hablando sus oraciones, ustedes tienen que identificar de quién se está hablando en la oración. En inglés siempre se identifica, siempre se sabe quién está ocurriendo, haciendo o eh, relacionándose a la acción de la oración. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando de cocinar. Cocinar es una acción, es un verbo. En inglés siempre voy a poder decir de manera explícita en una oración quién está cocinando, o quién cocina, o quién cocinó, o quién va a cocinar. Siempre se va a saber, siempre va a estar explícito en una oración, ¿ok? No es como en el español. En español podemos asumir las personas a través de los verbos. Podemos decir cocinamos y sabemos que es plural y sabemos que tú estás incluido en él. Pero en inglés no. En inglés tienes que decir quiénes están cocinando, porque en inglés los verbos se conjugan así, como está aquí. Se conjugan de acuerdo es a la persona. ¿Me hago entender? Entonces, es primero la persona, siempre una oración, y luego explicar cuál es la acción, ¿vale? Pero siempre vamos a tener muy claro en una oración de quién estamos hablando. Si ustedes saben de quién se está hablando en la oración, ustedes van a poder asignarle o conjugarle un verbo. Si no se sabe quién se está hablando, no van a poder hacer eso. Entonces es muy importante tener en cuenta eso cuando están construyendo sus oraciones, ya sea para escribir o ya sea para hablar o ya sea para cualquier otra habilidad, ¿vale? Eso es una cosa. Entonces cuando ustedes me envían evidencias y yo les escribo, ustedes me ponen un pronombre cualquiera, no sé, he. He milks the cows. Y yo no sé, no han dicho ni siquiera quién es he, entonces yo les voy a escribir quién es he. O sea, no es claro de quién están hablando en esta oración, porque así se maneja el idioma, ¿vale? Ok. Entonces usted va a estudiar el componente formativo. Ah, aquí ya empiezan a conjugar los verbos que vieron en la parte superior del componente formativo. Vamos a ver el verbo to be, van a ver el verbo have, el verbo do. Be, have, do. En su forma definitiva, to be, to have, to do. Y van a ver cómo se conjuga ya de acuerdo a las personas. Si ustedes se dan cuenta y estudian muy bien en este componente formativo, se dan cuenta que, por ejemplo, el verbo to be solo hay tres. Am, are, is. Am, are, is. Esos son los únicos tres verbos que se encuentran en el verbo be. En el verbo have, en el presente, have, has, no tenemos más. Y en el verbo do, en el presente, do, does. No tenemos más. Lo que indica o que les ayuda a identificar cuál de esos verbos utilizar es la persona, nuevamente. ¿Ok?
Entonces, para la primera persona usted va a tener el am en el verbo be. Para la segunda persona usted va a tener are para el verbo be. Pero para la tercera persona ya singular, ¿no? Una sola persona, en tercera persona, que tenemos el verbo is, is. Y para lo que sea plural va a ser are. Entonces, ustedes van a estudiar muy bien este componente porque ustedes van a utilizar estos verbos, ya sea para su forma afirmativa o para su forma o estructura interrogativa. Aplica para have, aplica para do. Entonces, aquí ya tenemos las estructuras. Si se dan cuenta, entonces, en la forma afirmativa, ustedes pueden utilizar el sujeto y van a utilizar un verbo, ya sea que utilicen el verbo que se acaba de ver, como el verbo be, el verbo are, o el verbo have, perdón, o el verbo to do. Pueden también utilizar un verbo directamente y utilizan un solo verbo. Y se dan cuenta que es un sujeto, un verbo y un complemento. En la forma negativa, ustedes van a utilizar esta estructura. El sujeto, el auxiliar, ahí ya van a utilizar el verbo to do, que vieron en la parte superior en este componente formativo, y ya conjugado para la persona. Luego el verbo que van a utilizar, el verbo principal y el complemento. Y la frase interrogativa cambia el orden de palabras. Además que se le añade al final un signo de interrogación. Si se dan cuenta, en inglés no utilizamos dos signos de interrogación, utilizamos uno solo. Entonces, eh, vemos la estructura y vemos que el orden de palabras cambia. Si yo a ustedes les escribo en una evidencia, esta oración no tiene estructura interrogativa, ustedes tienen que venir aquí a componente formativo y revisar cuál es la estructura que se da en una oración interrogativa. Tenemos también preguntas en WH o con WH, que son palabras que tienen las letras WH, what, where, when, who, why, how. Y aquí ya ven la estructura de ese tipo de oraciones. Entonces ustedes se dan cuenta que además de lo que se vio hace un momento, le van a añadir la palabra WH y van a tener un auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento, además del signo de interrogación. Utilicen también los aspectos de pronunciación de cada una de las oraciones que se les da y utilicen la actividad didáctica. Entonces van a continuar, van a ver lo que son los pronombres o los sujetos de las oraciones, los objetos en las oraciones también lo van a ver. Revisen muy bien este componente formativo, además de la actividad didáctica que se encuentra al final. También vocabulario referente a la familia y a la información personal, actividad didáctica en la parte inferior. Terminamos el componente formativo y nos vamos entonces nuevamente al curso y vamos a desarrollar lo que es el foro. Vamos a dar clic aquí en el foro y en la parte inicial tenemos las instrucciones. Entonces vamos a dar clic en las instrucciones y vamos a leer qué es lo que ustedes tienen que desarrollar en el foro. Vamos a leerlos juntos. Esta actividad es un foro de presentación a través de dos participaciones en inglés. Son dos. Si usted hace una y no hace la otra, no puede aprobar la audiencia. Y ya le voy a explicar por qué. Se va a presentar y va a conversar con sus compañeros según un contexto solicitado dentro de estas instrucciones. Aquí les dice las estructuras que se van a evaluar, que son correspondientes al presente simple. ¿Qué van a hacer? Debes participar en el foro titulado Foro Les Meet. Tienes que hacer dos intervenciones obligatorias siguiendo estas instrucciones. La primera intervención se va a presentar y el contexto o escenario solicitado para esa presentación es que usted va a imaginar, va a pretender que hace parte de la Armada Nacional o de la Naval. No me van a usar otros contextos. No que la policía, no me van a usar otros contextos. Me van a utilizar este contexto que se encuentra en las instrucciones, ¿vale? No que no, yo vivo en Dubái, entonces voy a hacer el contexto con Dubái. Es con la Armada Nacional de Colombia y o la Naval de Colombia. Entonces, este es el contexto que usted va a utilizar en estas instrucciones, ¿ok? En esa primera intervención, usted va a escribir un párrafo corto con la información básica sobre ti, como si usted viviera perdón, trabajara en esa institución. Y va a usar el presente simple. Entonces, ¿qué tipo de información usted va a dar dentro de esa primera intervención? Nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, su profesión, su interés en su tiempo libre relacionado a lo que usted ve dentro de
esa institución, ese contexto que se acaba de dar en las instrucciones. ¿Qué les doy de consejo aquí? Aquí no me va a responder estas eh, categorías o esta información que se solicita dentro de esa primera participación como si fuera un formulario. O sea, no me va a decir nombre, Shelly, edad 45, ciudad de nacimiento, Bogotá. Eso no es lo que se requiere dentro de esta evidencia. Se requiere que usted haga oraciones completas, ¿vale? Nuevamente, revisemos entonces qué es una oración completa, qué hay una oración completa, dónde se da un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Dónde más se ve esto? Dentro del componente formativo, lo acabamos de ver. Eso es lo que usted tiene que reflejar dentro de esta evidencia. Esa es la estructura del presente simple. Am, la segunda intervención, cuando usted ya termine de hacer su primera intervención, usted va a ubicar una de las participaciones de sus compañeros y le va a hacer preguntas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lea las presentaciones de sus compañeros, escoja una de las participaciones, escríbele un mensaje donde hagas al menos dos preguntas a tu compañero, basándote en lo que esa persona dice dentro del foro, y le haces preguntas eh, usando el presente simple. Entonces, preguntas como, ¿por qué trabajas en la institución? ¿Qué te gusta de trabajar aquí? ¿Cuáles son sus películas que más te gustan? No sé, dependiendo de lo que la persona está diciendo dentro de su participación. Estos ejemplos que veo aquí en las instrucciones son ejemplos. No va a utilizar usted las mismas preguntas, usted va a usar sus propias preguntas, usted va a crear sus propias oraciones, ¿vale? Entonces, cuando usted crea sus propias oraciones, le envía a esta persona esas preguntas. Son oraciones usando el presente simple en su forma interrogativa. Entonces, es por esto que si usted hace la primera intervención y no la segunda, no puede aprobar la evidencia porque no ha evidenciado, no ha mostrado, no ha reflejado que ha aprendido el cómo hacer oraciones en su forma interrogativa. Y si van al componente formativo, se van a dar cuenta, como lo acaba de mostrar, que la forma interrogativa tiene una estructura diferente a la forma afirmativa. Entonces usted va a enviar sus dos participaciones. Una es la primera, la de usted, haciendo su presentación, y la otra es la de sus compañeros, enviándola a su compañero. Am, entonces aquí les digo que se va a evaluar el uso presente del presente simple y en su forma afirmativa e interrogativa, para lo cual usted tiene que enviar las dos intervenciones. Usted tiene que hacer la entrega de la evidencia dentro del foro como tal. Si yo hago mi presentación y am, no recibo ninguna pregunta, apruebo la evidencia, usted envíe sus dos intervenciones y envíelas usando el presente simple correctamente. Así va a aprobar su evidencia. Si no recibe preguntas, no hay problema. Yo no le puedo a usted evaluar si recibe o no recibe preguntas, ¿vale? Entonces, usted asegúrese de hacer o demostrar que ha adquirido el conocimiento del uso del presente simple en su forma afirmativa e interrogativa, haciendo sus dos intervenciones. Eso es lo que le voy a evaluar, ¿vale? Entonces, vamos al foro. Estamos en el foro, ¿no? Aquí estaban las instrucciones. Entonces, yo voy a hacer mi primera participación, primera intervención, siguiendo el contexto. Listo. Hice mi primera intervención, doy clic en enviar al foro, ahí queda mi primera intervención. Luego voy a ubicar a un compañero. Digamos que tengo a esta compañera. Leo lo que dice la compañera, pram, 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 le doy clic en responder y le escribo, Hi Paula, my name is Shelly, uh, I want to know, y le hago sus dos, perdón, le hago sus dos preguntas, pregunta uno, pregunta dos, listo, le doy clic en enviar al foro y ahí queda mi segunda intervención, ¿vale? Am, voy a dar clic en cancelar porque no quiero que se envíe. Voy a volver al curso. Tengo aquí el cronograma de actividades. Recibo preguntas acerca de lo que se ha dicho hasta el momento. Preguntas ya sea en el chat am, o el micrófono. Ay, permítame, les abro el micrófono si tienen preguntas.
Si van a usar el micrófono, pueden usar la mano, pueden levantar la mano y hacerme las preguntas. Ok, tengo una pregunta. Esta clase queda grabada, todas las sesiones están siendo grabadas. Todas las sesiones quedan grabadas y quedan en la pestaña Sesiones en línea. ¿Cómo se entra al foro de la actividad? Stephanie, estás en el curso. Se fue. Ok. Estás en el curso, tienes todo en el curso colapsado. Si lo tienes expandido, tienes que colapsarlo todo. Ok. Das clic en actividad de aprendizaje guía. Aquí se encuentra la subpestaña actividad de aprendizaje uno. Aquí está el foro. Das clic en el foro. Uy. Ok. ¿Alguna otra pregunta? David, adelante. Profe, ¿cómo estás? Bien. Te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando yo voy a responderles a los compañeros, ¿solamente puede ser a uno solo o puedo responderle a varios? Pues tú puedes responderle a quien te haya hecho preguntas. Sí. Igualmente tú te das cuenta que yo hice las preguntas y todo eso, ¿cierto? Sí. Ok, listo, listo. Ujú, no hay Gracias. problema. Sí, todas las participaciones que ustedes hagan en el foro yo los puedo ver. ¿Cómo hago? Si hace poco ingresé a normal a Sayuna y no me deja ingresar. Sayuna no está cargando. Salomé y Fernanda y todos. Iniciando la sesión les indicaba que estamos en este momento, pues la plataforma está generando inconvenientes para ingresar. A las personas que me han escrito últimamente les he dicho que ingresen más tarde. Se ha reportado el caso a, al área técnica, perdón, y estamos en espera que nos den respuesta. Acabo de ver que me acaban de responder diciendo que se ha escalado el tema, entonces tenemos que esperar. Pero, pues, como les dije hace un momento, yo pude ingresar después de muchos intentos y por eso es que estamos haciendo la sesión en este momento online, donde podemos ver la plataforma, porque intenté varias veces por diferentes exploradores. Entonces, esa es mi recomendación. Por el momento, esperar un momento o utilizar diferentes exploradores para revisar em, cuál nos permite ingresar. De otra manera, tenemos que esperar a que nos den respuesta al área técnica. Mi recomendación nuevamente es que ustedes sigan intentando ingresar. Mm. Hay aprendices que sí han podido ingresar, entonces eso es lo que les puedo decir. Ah, ok, ¿alguien más? Tengo una actividad que quisiera realizar con ustedes. Si ustedes están viendo Ustedes están viendo la plataforma, ¿cierto? Ah, ok. Espérate, espérate. Ok, bueno, no importa. Lo importante es que ustedes lo puedan ver. Entonces, si no tenemos más preguntas, voy a... Quiero hacer una actividad con ustedes, permítanme, voy a compartir. Ujú. Con lo que nos dé el tiempo. Vamos a intentar estas, vamos a ver si podemos hacer las dos. Eh, ya que hemos realizado el componente formativo, bueno, yo estoy asumiendo que hemos realizado el componente formativo de la semana anterior. De igual forma, vamos a hacer la actividad y miramos de esa forma cómo estamos con el conocimiento de ese verbo. Vamos a utilizar el verbo to be el día de hoy.
Tengo una actividad aquí en pantalla, creo que. Ok, creo que sí lo pueden ver. Bien. Entonces, no, no es esa. Permítame. Voy a compartir esta. Ah, es esta. Bien. Vamos a empezar primero con los verbos. ¿Cómo conjugar los verbos? Y luego vamos a hacer el intento con el verbo to be, también conjugando el verbo. Ahora sí. Vamos a compartir. Ok, ahora sí. Entonces, en esta actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos 8 oraciones en las que vamos a conjugar los verbos que estamos viendo en paréntesis. Entonces, en la parte del chat, yo les, yo voy a leer las oraciones y en el espacio en blanco dentro de esas oraciones tenemos que conjugar esos verbos. Usted en el chat me va a ir diciendo cuál es la conjugación de esos verbos en cada una de esas oraciones. Y yo voy a tomar lo que dice la mayoría y lo pongo en ese espacio en blanco. Tengan muy en cuenta muy en cuenta lo que se dice en el verbo, entre paréntesis, y tengan muy en cuenta cuál es el sujeto de la oración. Usted tiene que revisar quién está realizando la acción para poder conjugarle ese verbo. Lo repito. Usted tiene que revisar quién está conjugando esa acción para poder conjugarle ese verbo. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Nuevamente en el chat usted me va a poner esta información, ¿ok? Cada una de ellas, vamos a ir por cada una de las oraciones. Tengo aquí la primera oración. She, espacio en blanco, in a hospital. El verbo a conjugar es work. Y estamos hablando del presente simple. ¿Cuál es la respuesta que tenemos aquí? ¿Ok? ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Alguien más? Tenemos bastantes personas en sesión. Ok. La mayoría de las personas están diciendo works. Le vamos a poner works, mirando el S. La S conjuga el verbo, ¿vale? Conjugar, ¿qué quiere decir? Conjugar es cambiar el verbo dependiendo de la persona de la oración, la persona que realiza la acción. Entonces aquí me están diciendo que este verbo es work y lo van a cambiar utilizando una S, añadiéndole una S. Entonces quedan works. Ok, perfecto. Segunda oración. I, espacio en blanco, the guitar, y tengo lo que hay que conjugar, not play, not play. Salomé me está, ok, contracción, ok. David, contracción, ok. Stephanie, contracción. Elina, Eina, contracción. ¿Alguien más? Me están dando en contracción, entonces vamos a ponerlo en contracción. Don't play. Me dicen contracción negativa con el auxiliar do.
Lo que sería do not, lo hacen en contracción, es don't, con la apóstrofe, don't play. Ok. Tercera, espacio en blanco, you, espacio en blanco, tea. Y el verbo es drink. Y termina en un signo de interrogación. ¿Alguien más? Ok. Necesito más personas porque solo tenemos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo uno, dos. Ok. 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 Oh. Uno. Wow. Ok. Espérame. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos con mayoría, siete, pero vamos a anotar esta pregunta. Entonces me dicen, do you drink tea? Ok, ok. Anotamos la tercera oración. Tenemos aquí, where, espacio en blanco, your friend, espacio en blanco, signo de interrogación, y tengo el verbo live. Identifiquen de quién se está hablando en la oración. ¿Quién realiza la acción? El verbo es live. ¿Ok? Tengo la cuarta oración. Where, espacio en blanco, your friend, espacio en blanco, live. Verbo que hay que conjugar. Es una oración interrogativa. Ok, Salomé respondió. ¿Alguien más? Tengo dos espacios en blanco. ¿Qué pongo ahí? Ok. Entonces me están diciendo, ponemos does. La mayoría dice does hasta el momento. Ok. Y me dicen live, normal. Ok. Where does your friend live? Ok. Estamos hablando del presente simple. Quinta oración. They, espacio en blanco, to the cinema very often. Y lo que hay que conjugar, not go. Presente simple. ¿Quién está haciendo la acción? ¿Cuál es el verbo que tengo que poner ahí en ese espacio? Aquí me dice que es not go, o sea, es negativo. Oh, yes. Ok, a la persona que tiene el nombre Gash respondió. ¿Alguien más?
Ok. Tenemos que responder un poco más ágil porque estamos cogiéndonos en el tiempo. Entonces dice, ok, tengo, la mayoría hasta el momento dice not going. Uno, dos, tres. Ah, no, estamos en empate. Don't go, don't go, don't go, don't. Ya, Deli, ahí tienes que mirar cuál es, qué vas a poner ahí, si es solamente don't, ok, pero el verbo que tenemos que conjugar ahí dice not go. Y dice David, don't go. Entonces realmente tenemos 3 y 2, entonces aquí dice not going. Ok. 6. What, espacio en blanco, you, espacio en blanco, for work. ¿Qué tengo que poner esos espacios en blancos? Tengo el verbo wear para conjugar. Es una oración interrogativa. Ok. Salomé respondió. ¿Alguien más? Do, where. Do, ok. Do y where. Bien. La oración 7. His English class, espacio en blanco, at 8 o'clock. Finish es el verbo que tenemos que conjugar. Ok, Salomé respondió. ¿Alguien más? Finishes. Gash dice finished. Ok, la mayoría dice finishes. Y la última dice, espacio en blanco, we, espacio en blanco, time for a coffee. Y el verbo es have. El verbo es have. Oración interrogativa, ¿vale? ¿Alguien? ¿Tenemos aquí respuestas? Are we having? Are we having? ¿Alguien más? Do we have? Are we having? ¿Alguien más? Do we have time? Ok. ¿Alguien más? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Do we have time for a coffee? Ok. Vamos a mirar a ver cómo nos fue. Ok. 11 de 2. Entonces vamos a revisar.
En la tercera oración teníamos esa confusión de que si era are, you drink tea. Recordemos que el verbo are, cuando lo vamos a utilizar, ya sea como auxiliar o como principal en la oración, el verbo are es el verbo to be. El verbo to be es ser o estar. Entonces la oración no está hablando de ser o estar, está hablando de tomar, tomarte. Entonces no podemos agregarle un verbo to be, ¿vale? En la quinta oración nos dice, they not going to the cinema very often. Ojo, esto no es not going, they not going, no es presente simple. Tiene ing. No es presente simple, estamos hablando de presente simple. Y si fuese presente continuo, que se utiliza el ing, no tiene la estructura de un presente continuo porque no tiene el verbo to be. Entonces ustedes están en la mitad, ni siquiera en presente simple ni en el presente continuo. No han concretado la estructura de los dos, de cualquiera de las dos. Y tenemos que tener en cuenta que en esta evidencia, perdón, en este nivel estamos trabajando el presente simple. Ustedes tienen que trabajar el presente simple de una vez. Los verbos no pueden terminar en ing, ¿vale? Lo mismo ocurre con la expresión o la pregunta de ah, ¿Do we have time for coffee? No puede ser ¿Are we having time for coffee? Porque primero de todo no es el presente continuo y segundo, la función de presente simple es preguntar en este caso eh, una pregunta de sí o no. O sea, tenemos tiempo para esto y esto está en el presente simple, no continuo. Continuo quiere decir que mientras yo estoy hablando, la acción está ocurriendo y ese realmente no es el caso. El caso es preguntar si para lo que estamos, el contexto que estamos trabajando, vamos a tener tiempo para esto o no, ¿vale? Entonces, muy, muy derecho a lo que es la respuesta concisa, sí o no, ¿listo? Entonces, no podemos utilizar no podemos utilizar are we having porque no estamos hablando del presente continuo, estamos hablando del presente sí, listo. Voy a parar de compartir aquí y les voy a poner en el chat un ejercicio que quería realizar con ustedes, pero el tiempo no nos da. Y quiero que lo realicen en su tiempo libre. Y, ¿dónde está? Aquí, en el chat lo pongo. Copien ese link y realicen ese ejercicio en su tiempo libre para revisar cómo conjugar el verbo to be correctamente en las oraciones. Hay dos ejercicios, uno que es de diligenciar espacios en blanco como lo que acabamos de hacer y otro que es más chévere, más divertido, que es con unos globitos. Ustedes pueden revisar esa versión y vamos a intentar hacer algo parecido a la próxima sesión, trabajando en presente simple. Yo voy a dejar por terminada la sesión el día de hoy. Si tienen inconvenientes o preguntas acerca de lo que se vio en la sesión o preguntas acerca del presente simple, me envían un correo y yo, o no, si pueden instalar plataforma notificación también a través de la plataforma. Y yo con mucho gusto les doy respuesta. Muchas gracias por asistir a la sesión del día de hoy con inconvenientes y todo, pero pudimos sacar la sesión adelante. Muchas gracias y quedamos atentos. Bye.